Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Carlos Mesa, donde hablaremos de su trayectoria en la industria constructora, la importancia de hacer mantenimientos preventivos en todas las obras, como su experiencia de trabajar con clientes desde el extranjero y el gran potencial que empieza a tener México como opción de inversión en el sector de bienes raíces. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Inversiones Inmobiliarias CINI, el podcast en el que te ayudamos a tomar mejores decisiones en la industria de bienes raíces. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes una historia más del arquitecto Carlos Mesa que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Qué onda, Hilde? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. El gusto es para nosotros, el poder compartir pues un poquito de tu trayectoria, de pues ahora sí que la historia que hay detrás de lo que has logrado, que felicidades, ha sido bastante el trabajo que han estado logrando en todos estos años. Y pues bueno, vamos a iniciar. Para aquellas personas que están viendo este video en YouTube, suscríbanse al canal, compartan, déjenos por ahí en los comentarios algún tema en particular que les gustaría escuchar, y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pues también ayúdenos ahí calificando con 5 estrellas este bonito podcast que hacemos con mucho gusto para ustedes. Pues bueno, vamos a iniciar con una pregunta que me gusta hacerle a todos los arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores. ¿Qué te llevó a voltear a ver el mundo de la arquitectura? ¿En qué momento estabas en tu vida? Que ya sabes, muchas veces en la prepa, ¿no? Y estás en el último año y pues es más el desmadre con los amigos y como que no piensas tanto en qué estudiar. Me pasó a mí y yo creo que no sé si también a ti te pasó en ese momento. Sí, yo creo que todos tenemos que tomar una decisión bien difícil en una madurez muy inmadura, en un tiempo muy, muy corto. Sin embargo, pues vengo de una familia de constructores. Okay. De parte de mi papá, se dedican a la construcción. Son maestreros, de hecho yo he trabajado mucho con la familia, con parte de ella. Y pues desde la secundaria ya nos iban enfocando. Yo estudié en el Salesiano, aquí de Morelia. Y ya desde que uno dé el siguiente paso hacia la prepa, ya empieza a tener talleres, etcétera. Y por ahí, en dibujo técnico, pues me gustaba. Yo ya sabía lo que era estar en obra, porque mi papá nos llevaba, nuestras vacaciones era ir a la obra. Chambear. Y era algo que no disfrutaba, que no me gustaba. Te puedo decir que hasta lo odiaba, porque pues era andar de peón. Y pues son unas friegas. Uno entiende ahora lo que implica el estar trabajando bajo ese ritmo y bajo ese esquema en la obra. Y pues desde ahí yo había dicho, yo jamás voy a estar en esto, jamás. Pero en el dibujo técnico tenía habilidad, era bueno. De ahí ya en la preparatoria, al momento de decidir el bachillerato, en el Salesiano te hacen psicométricos, te dan opciones, te alinean, te dicen para qué eres apto. Y pues salió arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, pero me incliné obviamente más por la arquitectura. Ya en el bachillerato de físico-matemático, pues lo que era maquetas, igual dibujo arquitectónico ya. Pues todo eso me llevó a que sabía que iba a estudiar arquitectura. Lo que yo no sabía o lo que no pensaba es que sí me fuera a gustar, porque como yo había estado en obra y yo sabía la friega que era estar ahí, pues no era un tema como que me encantara, la verdad. Pero bueno, la arquitectura, descubrí muchas cosas en el proceso de maquetas, de dibujo técnico, te van dando las bases. Y ya en la facultad de la Michoacana, pues bueno, me empecé a desarrollar totalmente. Por allí tengo un tío que fue pues mi mentor, digámoslo así, porque él me invitó a trabajar desde cuarto semestre, igual como peón. O sea, todo ese tiempo entre secundaria, prepa, las vacaciones eran igual. O sea, mi papá nos llevaba, o sea, órale. No había golf. No, olvidemos el golf porque eso no existía. Entonces, pues desde ahí tuvimos cierta pues experiencia. La verdad que cuando yo llegué a la facultad, pues ya tenía cierto conocimiento de la obra básico, como un peón de albañilería, así tal cual. Pero eso te ayuda mucho a que te vayas curtiendo y que vayas sabiendo a qué le puedes tirar, porque en el campo de la arquitectura pues no necesariamente tienes que estar en obra. Puedes ser un arquitecto renderista, interiorista, diseñador, administrador de presupuestos, o sea, la gama es amplia. Entonces,
recordaba que yo decía que jamás iba a dedicarme a la arquitectura o que yo no quería estar en obra. Sin embargo, me gustó, o sea, me fue gustando. La verdad, la obra es otra cosa. En la obra te enseñas porque te enseñas. El ambiente no es que sea pesado, puede llegar a ser pesado, pero pues también depende de uno cómo lo tome, cómo lo lleve y también de lo que quieras aprender. Entonces, pues todo este ciclo en el que yo estaba de alguna manera en la obra, de manera intermitente, pues me llevó a empezar a disfrutar el proceso. Entonces, ya por ahí, pues en la arquitectura, como te dije, en cuarto semestre un tío fue el que me invitó. Igual yo seguía de peón, pero él traía varias obras aquí en Morelia. Y posteriormente ya en quinto, sexto semestre yo ya era residente de obra, de 4 o 5 obras, entonces, de él, obviamente. Okay. Entonces, eso también me ayudó a pasar del ser el peón de albañería, de saber pues muchas cosas, muchos procesos básicamente técnicos, a ya tener otro rol un poquito más administrativo. Obviamente pues pagar a la gente, ir con los clientes, estar al pendiente de los materiales, estar al pendiente de las asistencias del personal, herramienta, equipo, otro proceso que también eso me ayudó bastante a alinearme. O sea, la verdad yo de mi tío aprendí bastante. Él fue como mi mentor. Sin embargo, pues obviamente yo ya veía ciertas cosas que a mí no me gustaban en el cómo se harían o en el cómo podrían hacerse. Okay. Entonces, pues ya desde ahí yo tomé otro camino. Otro tío por parte de mi mamá me dio la oportunidad en séptimo semestre de diseñarle su casa, ejecutarla, administrarla, supervisarla. Y ahí, por ejemplo, mi papá fue mi maestrero. Okay. Entonces, empezó otro rol muy extraño porque... Cambiaron los papeles. Exactamente. Entonces, era como una lucha de egos al principio. Okay. Y era, pues, raro, ¿no? O sea, yo tenerle que dar como indicaciones al maestrero. Porque en la obra es el maestrero, no es mi papá. Ahí hay que separar muy bien las cosas. Exacto. Sin embargo, pues con el tiempo nos fuimos acoplando. Entonces, ese fue como el inicio. Obviamente viene pues de mi familia, de la parte paterna, de mi papá. Y desde ahí se desprendió, ahora sí que todo el desarrollo inicial, con el cual ya tomamos esa base. Excelente. Vaya que es un proceso diferente al que hemos estado platicando aquí con otros arquitectos, pero justamente me da mucha curiosidad cómo dibujo técnico forma parte de este proceso para muchos arquitectos. El dibujo técnico, un taller que se da mucho en las secundarias como carpintería, mecanografía. Exacto. Pero justamente dibujo técnico es esa parte esencial también. Pues muy interesante cómo has ido creciendo, cómo has ido desenvolviéndote ahí, cómo han cambiado los papeles, ¿no? También sí. con la familia. Y llegas al punto en el que, pues bueno, ya terminaste, estuviste colaborando con tu tío, pero ¿en qué momento fue que te separaste? Fue extraño porque pues salió la oportunidad que te comento por parte de otro tío del lado de mi mamá de hacerle su casa. Eso fue en séptimo. Posteriormente salió una muy buena oportunidad que fue una fábrica de dulces. Es la fábrica de dulces La Estrella, del señor José Luis Torres. Y él nos dio la oportunidad de hacerle el proyecto, un proyecto real en base a su terreno. Nos sirvió obviamente tanto para la facultad como para él. Entonces matamos 2 pájaros de un tiro. Okay. Ahí estaba con 2 compañeras. Entre los 3 hicimos el proyecto. Posteriormente solo seguimos 2 para hacer el proyecto ejecutivo. Y en la parte donde entregamos la arquitectura y ya el cliente, el señor José Luis, nos comentó, oye, pues ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿Pueden o no pueden? Entonces, pues nosotros dijimos que sí. Le explicamos el proceso que seguía, pues hacer un proyecto ejecutivo, pero lo que es ejecutivo. Porque pues era una fábrica, era algo pues que no se hace como que todos los días. Entonces yo no tenía como tanto temor porque pues obviamente nosotros nos apoyamos de los maestros que nosotros nos dieron clases y me apoyé mucho de ellos y de esa manera pues complementamos todo el proyecto ejecutivo y posteriormente ya que se entregó el proyecto ejecutivo él nos comentó si sí lo podíamos ejecutar y pues obviamente teníamos que aprovechar la oportunidad, era una oportunidad única. Y lo hicimos, confió en nosotros, la verdad. Nos dio su visto bueno y empezamos a hacer una fábrica de dulces.
en noveno semestre. Y ya fue que de ahí, esa fábrica tardó 5 años. Fueron muchas cosas, mucho sacrificio del cliente, porque fue un proyecto pues importante tanto para él como para su familia, el legado que tenía. Y, y fue un proyecto bien interesante. Yo creo que ese proyecto fue el que marcó el inicio. Yo, por ejemplo, no quería tener todavía como un despacho, no me sentía como con la seguridad y la capacidad de decir, oye, pues ya somos un despacho. Sin embargo, con la compañera con la que estaba, ella fue la que me comentó, oye, ¿sabes qué? No, es que sí, o sea, esto ya tiene que ser así y pues órale. Vamos a ser Entonces, formal. exactamente. Entonces, pues, aprendimos sobre la experiencia, procesos que en la facultad no aprendemos. Claro. En ese proceso que yo todavía, no, por ejemplo, no me salía regresándome un poquito, pues yo aprovechaba todo el tiempo posible. Y aprovechar el tiempo era de que me hablaba, por ejemplo, mi tío, oye, ¿sabes que hay un colado? Y yo decía, bueno, no voy a llegar el maestro, ya era la última clase, pues vámonos. Y yo me iba, porque yo aprendía muchísimo en la obra. Ok, sí, claro. A mí no me gustaba de repente en la facultad que... Muy teórico, muy... Ajá, muy teórico. Sentía a veces que los profesores pues no tienen a veces la capacidad y es un poco triste eso en aquel momento. Ahorita no te podría decir con exactitud. Sin embargo, pues yo me di cuenta que obviamente la obra, el proceso, el hecho de estar allá te ayuda mucho. O sea, te enriquece, te alinea y vas aprendiendo cosas que tanto desde la parte técnica como desde la parte administrativa hasta saber dirigirte a un cliente te ayuda mucho la experiencia. Entonces, ya en la fábrica, pues obviamente yo le aprendí mucho al señor José Luis porque él de alguna manera siempre me decía, hay que negociar, buscar los mejores precios, etcétera. Era un proyecto, pues, un tanto cuanto complicado. Se volvió como tu maestro, ¿no? De cierta manera sí, sobre todo en la parte de negociación. ¿Por qué? Porque yo no sabía negociar. O sea, el Y trato él con el perfil de empresario. Exacto, pues, y un empresario habilidoso, colmilludo, que uno tenía que aprovechar la parte buena de él. Claro. Como todos, pues tenemos nuestros issues. Sin embargo, esa parte de la experiencia es la que, pues a mí cada vez me enfocaba más al hecho de entender que, por ejemplo, en la facultad deberíamos de tener un poquito más de experiencia en campo. Es un poco extraño el hecho de que estemos como arquitectos, diseñadores sin estar en obra, porque el hecho de que estés en obra te alinea muchos procesos técnicos, te hace pensar más en la parte económica, la parte administrativa es bien importante, te empieza a alinear muchas cosas. Entonces estamos como al revés. Empezamos como diseñadores y después vamos a obra. Yo creo que tendría que ser totalmente al revés. Primero estar en obra para tener como el plus. Y digo plus de ser diseñadores porque es bien diferente estar en el sol, estar en el polvo, estar aguantando a la gente, estar con molestias de que no llega el material, X cosa, porque en la obra todo pasa, a estar bien a gusto en la oficina, en gabinete, con el airecito, cafecito, es bien distinto. Entonces, no sé qué pasa con eso, pero yo lo veo desde ese punto de vista y yo lo veo a partir de la experiencia que tuve. Okay. Entonces, pues la fábrica sí fue el proyecto con el cual inició el despacho. En aquel momento tenía otro nombre. Ahorita pues ya como CIH Arquitectos, esa es otra historia también, pero como CIH ahí todavía no fue. Como a media fábrica fue que se dio el cambio, a medio proceso de la ejecución y ahí ya seguimos como CIH. Sin embargo, la fábrica para nosotros, pues como fue un proyecto industrial, no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados. Yo de cierta manera pues un poco, pero los procesos industriales son más específicos, tal vez no tienen tanto detalle en cuanto a nivel de acabados, pero sí tienen mucho detalle en cuanto a nivel de tecnicismos. Los procesos a veces son un poquito diferentes. Las instalaciones. Exactamente, sobre todo las instalaciones. Que cambian, ¿no? Dependiendo qué tipo de industria sea. Exactamente. Entonces, por ejemplo, esos alimentos. Entonces, el cliente quería exportar. Entonces, por ejemplo, pues el acabado de epóxico en pisos, en muros, juntas sanitarias, captamos agua pluvial, la fábrica tiene un diseño bioclimático. Nosotros también tratamos, ahí fue como de nosotros exponerle al cliente y hacerle ver el beneficio
de pues empezar a captar el agua pluvial, que esa agua la use él, de hecho la usa para hacer el lavado de la fábrica, para lavar cubetas, y obviamente esa agua pasa por un proceso. Claro. Esos procesos son como la parte técnica, la parte interesante que pues uno tiene que investigar, buscar proveedores. En Morelia no hay tanto proveedor industrial, es bien difícil a veces encontrarlos. Y fueron retos que pues ayudaron bastante. En ese tiempo nosotros nos inclinamos mucho al sector industrial, trabajamos en más empresas de ciudad industrial, una refresquera, acá en La Huerta también, y estábamos muy enfocados al sector industrial. En ese tiempo pues fue muy bueno porque la industria nunca para. Okay. Siempre hay trabajo. Entonces, por ejemplo, una empresa de ciudad industrial que hacen aceites, ahí siempre había cimentaciones de tanques, demoliciones, firmes, laboratorio, hicimos un laboratorio de investigación y desarrollo, el comedor, siempre había cosas que hacer, porque la fábrica siempre está evolucionando, tiene que pasar ciertas certificaciones, tiene que estar en constante mejora. Entonces, ahí, por ejemplo, uno aprende cosas que pues en la facultad no lo iba a ver. Y ahí, por ejemplo, también aprendimos el hecho de el mantenimiento. Nosotros como arquitectos muchas veces nos enfocamos o somos un poco ególatras en el hecho de que si diseñamos una casa o lo que sea, lo vemos como una pieza escultórica. Y no está mal desde el punto de vista artístico. Yo creo que eso es parte de la arquitectura. Sin embargo, estamos en un mundo con recursos finitos. Y yo creo que también nuestra mentalidad tiene que ir cambiando cada vez más a no ser tan ególatras y no tener esa idea de pues es mi pieza, o sea, tener como ese egoísmo de no quererle modificar. Yo voy más al hecho de conservar y aprovechar los recursos existentes en la zona, de que sí se haga un mantenimiento y operación. Por ejemplo, a los clientes de las casas yo siempre les comento, una casa es como si ustedes tuvieran 10 carros. Y me refiero a la parte de que un carro, por ejemplo, ocupa afinación. Una casa ocupa mantenimiento. Entonces, si a la casa o al inmueble que sea no se le da mantenimiento, su valor y su estética, su uso, pues va en declive. Y eso no lo entendemos. En México no tenemos esa cultura. La parte industrial es lo que a nosotros, o de cierta manera personal, yo lo vi. ¿Por qué? Porque ellos siempre están haciendo mantenimientos. Claro. Y el punto de la industria es llegar a hacer mantenimientos predictivos, no preventivos, sino ir más allá. Eso, por ejemplo, también es parte como de la metodología BIM, con tantas Ds que ya han inventado también en todo este proceso de la metodología BIM. Más sin embargo, sí está muy alineado al tema de que el proyecto, por ejemplo, es el 1%, la obra o ejecutar la obra es un 29% y el 70% restante es el mantenimiento y operación. Ahí es donde está el negocio del mantenimiento y de que el inmueble siga en buen estado, siempre esté de manera correcta, que no tenga fallas y sobre todo es ahorro, porque un mantenimiento predictivo es para que no tengas mantenimientos correctivos. Correctivo, que sale más caro. Exacto, obviamente, es cuando pues ya salió todo el desmadre, entonces pues ahora ese desmadrito pues ya salió más caro y es más barato tener ese tipo de cosas. Entonces, aparte que si lo puedes predecir, lo metes dentro de tu estrategia financiera también. Es correcto, sí. Hay empresas que se dedican a eso, o sea, los asiáticos están muy avanzados en ese tema, los españoles también. México pues poco a poco ahí va. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la metodología BIM, ha crecido bastante. Hay muy buenas empresas nacionales que desarrollan una buena metodología. Hay buenos arquitectos en Chiapas, en Ciudad de México, en Monterrey, hasta aquí mismo. Entonces, creo que regresando al punto de que los arquitectos deberíamos de dejar de ver nuestras obras como algo ególatra, creo que tenemos que ser cada vez más conscientes de aprovechar, como te dije, lo que tenemos a la mano, de no hacer piezas que no se considere el mantenimiento. Porque, un ejemplo bien sencillo, una lámpara que se le deje en un jardín a un cliente muy alto, en una altura considerable, cuando se funda el cliente le va a tener que hablar a un electricista. No es capaz el cliente de hacerlo. Y eso es como dejar un pequeño vicio oculto.
¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces nosotros no pensamos y no consideramos. Y yo creo que por la parte de los recursos finitos tenemos que ser muy conscientes en esa parte y ser pues más honestos en eso. Por ejemplo, nosotros no somos un despacho enfocado a un estilo. Nosotros no hacemos un estilo. O sea, nosotros nos adaptamos a la necesidad del cliente. Tanto a su recurso económico, a su idea, a su estilo. Hay veces que dicen, no, es que yo quiero este mármol de quién sabe dónde. Está bien, pero tal vez podemos tener un mármol nacional. Le va a salir más barato, el mantenimiento es menor. O sea, sí le hacemos ver ese tipo de cosas porque también es parte de nuestra responsabilidad, de nuestra ética. Uh-huh. Entonces, ese es el tema que nosotros, o que yo puntualizo luego mucho con el equipo, de todos los proyectos que hagamos, no dejar vicios ocultos, no dejar tareas que puedan ser difíciles para el cliente. Hay que dejarlo lo mejor posible. Y aparte hablabas, bueno, en otra ocasión estábamos platicando que cuando tú entregas como tal una de tus obras, entregas planos, entregas sí. todo este tema, pero también entregas como un tipo manual para sí. poder decirle al cliente cada cuándo y en dónde hacer cierto mantenimiento, ¿no? Preventivo. Es correcto. Ese manual se puede decir que aún está como en pañales, considerando los niveles que hemos visto. Por ejemplo, el proyecto ejecutivo, pues obviamente es todo el compendio de planos necesarios para la correcta ejecución de la obra. En la obra va a haber cambios. Muchas veces son cambios necesarios, a veces son errores de nosotros mismos, a veces son solicitudes de los clientes. Entonces, al final de la obra se tienen que entregar los planos as-built, porque los planos as-built son cómo se construyó al final. Y esos planos ya incluyen todos los cambios que se hicieron desde el proyecto ejecutivo durante el proceso de la obra. De esa manera tú le dejas al cliente, pues si se movió un registro sanitario, pues ya sabe a dónde se movió. Por si se llegara a tapar algo, pues ya sabe dónde tiene que abrir. ¿Me explico? Si hay una fuga, que pues es posible, pues ya sabe dónde abrir. ¿Me explico? Dónde hacer el mantenimiento. Correctivo, obviamente, pero pues la idea es evitar eso. Y de ahí fue la idea del manual. El manual es muy sencillo. En el manual le decimos, ¿sabes qué? Por ejemplo, la pintura de la fachada. Está orientada al poniente. Sí, le pusimos tal vez la mejor pintura. Pero recomendamos que al segundo o tercer año, dependiendo de su degradación, pues ya se le dé 1 o 2 manos. ¿Para qué? Para no esperar 4 o 5 años, que ya se empieza a escarapelar, que ya va a salir más caro, que también ya la inflación hace que el material ya no cueste lo mismo. Claro. Entonces hacemos ese tipo de comentarios, de mangueras flexibles, llaves angulares, los cespols. ¿Por qué? Porque también por nuestra querida ley de obsolescencia, pues todo tiene un periodo de vida. Entonces un cespol de una tarja, de un baño, o sea, en buenas condiciones va a durar 2 o 3 años, también dependiendo de su uso. Entonces, nosotros hacemos esas recomendaciones. Hasta como el simple hecho de, oiga, antes de que empiece la temporada de lluvias, es importante que usted revise su azotea, que no haya basura, que le dé una barridita. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ir a destapar azoteas que están tapadas por hojas de árbol. Porque, pues sí, está el arbolote enorme, se llegó tiempo de lluvias y pues la azotea se hizo una alberca. Sí, por algo tan sencillo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tratamos de inculcarles al cliente, para que ellos también sean conscientes de que la casa realmente siempre va a ocupar mantenimiento, porque se degrada. Claro. Su uso, la condición climatológica donde se encuentre, son muchísimas circunstancias y variables que pueden afectar. Entonces, ningún manual es igual a otro. Yeah. ¿Por qué? Porque es como... Te vuelvo a poner... Sí, exactamente. Es como cuando compras un autocontrol, ¿no? Claro. Pues cada quien tiene su manual y su funcionamiento, ¿no? Es correcto. Sus instrucciones son diferentes. Unos usan una batería, otros usan otras ya no usan baterías, ¿no? Exactamente. Ya es completamente cargable. Entonces, interesante cómo ustedes entregan esta parte que creo que no lo hemos platicado. Yo no lo he visto mucho. Uh-huh. Y que se vuelve algo, pues ahora sí que muy, muy bueno para poder evitar este tipo de cosas como de circunstancias que salen más caras. Exactamente, es prevenir justamente. Hablando un poco más del tema del marketing, ustedes a la hora de posicionarse, de tener diferentes canales en los cuales pueden llegar clientes potenciales, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que les ha funcionado? ¿Qué es lo que han empezado a hacer? ¿O a través de qué canales es como ustedes les empiezan a llegar este tipo de clientes? Pues mira, fue muy curioso.
¿Te acuerdas que existía la sección amarilla? Saludos a todos de sección amarilla que todavía existe. Increíblemente, cuando estábamos en el proceso de la fábrica, yo compré un paquete de la sección amarilla y pues eso nos ayudó a posicionarnos muy bien en Google. Ok. Entonces salimos... ¿En ese entonces cuánto salía? En ese entonces me salió ese paquete, era un paquete anual como de 8,000, 9,000 pesos. Ok. Y pues ya, o sea, te posicionaban, salías en el librito, ya empezaba esto del internet y que ya te van a posicionar, etcétera. Y ahí fue que pues nos dejaron bien posicionados, la verdad, en Google. Uh-huh. Posteriormente Facebook fue que nos empezamos a tener nuestra página, tratarla de alimentar. Ha sido, de repente por los tiempos es difícil. E Instagram. Yo creo que Instagram es una gran herramienta que, por ejemplo, nosotros aún no hemos explotado como debería de ser, pero yo creo que es una herramienta muy buena para pues estar mostrando los trabajos que hacemos. Se me hace un poquito más noble y práctica que Facebook. Creo que cada vez Instagram tiene mayor alcance. Por ejemplo, ahorita TikTok también, todos los shorts, todos los videos cortos pegan bastante, sí. Porque también nuestro nivel de atención cada vez es menor. Claro. O sea, tenemos que ser súper sintetizados para tener la atención. O sea, por ahí dicen, las personas tenemos solo 8 segundos de atención en una cosa y después ya no. Y por eso yo he visto este fenómeno del TikTok, de los videos cortos, que en muy poco tiempo tienen un gran engagement. Sí. Entonces, obviamente, pues yo considero que cada vez tenemos que adoptar mejores estrategias. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, hay mucha creatividad, salen innovaciones y hay que montarnos a eso. Hay que adaptarnos, porque una cosa son los clientes, otra cosa es el marketing y la idea es siempre tener un equilibrio. Claro. Porque también sin clientes no podemos sobrevivir. De esto comemos. Sí. Entonces, finalmente, el hecho de que también hagas bien tu chamba, de que la publiques adecuadamente, porque si no publicas nada, pues también estás como que... Pues sí existes, pero pues nadie te conoce, ¿no? Exacto. Y es un fenómeno que, por ejemplo, nosotros ahorita estamos como sufriendo un poco. El hecho de que sabemos que tenemos que invertirle un poquito más, sobre todo a Instagram. Uh-huh. Porque nos han llegado clientes de Estados Unidos por Google, por Instagram, por Facebook. O sea, nos contactan y por ahí se va haciendo la relación laboral. Buenísimo. Eso está muy interesante, el tema de los clientes, ¿no? Sí. De Estados Unidos, que tienen la nostalgia de regresar a México. Uh-huh. y que pues les cuesta un poquito de trabajo saber con quién trabajar. Sí. En ciertas áreas. ¿Cómo fue tu experiencia con estos clientes de Estados Unidos? ¿Te contactaron a través de Google? Sí, fue a través de Google. ¿Después de ahí sacaron en persona? ¿O? Sí, okay. Primero fue con videollamadas. Siempre lo que hacemos es explicarles el proceso de trabajo. Les hacemos mucho énfasis en el proyecto ejecutivo, porque el cliente también no tiene, en México al menos, los clientes particulares no tenemos esa educación de qué es un proyecto ejecutivo. Todos hablan y dicen, es que quiero un planito. Sí. Entonces, está bien. Nada más que, a ver, necesito que me explique más, deme contexto. Ya que uno sabe eso, pues ya empieza con la explicación. Y, oiga, ¿sabe qué? Un planito no va a servir. Se ocupa un proyecto ejecutivo y empezamos a darle toda la explicación. Son varios planitos. Entonces, ellos se sorprenden mucho de por qué son tantos planitos. Uh-huh. Y pues la verdad es muy sencilla, porque todos esos planitos son los que contienen la información para poder ejecutar la obra. Uh-huh. Por eso es básico un proyecto ejecutivo. Entonces, con estos clientes, pues fue algo parecido. Ellos, este fue el segundo cliente, el que tengo ahorita en la mente. Ellos quieren la remodelación de su casa, de su fachada, perdón. Y cobramos poquito, relativamente poco, porque pues también el proyecto era sencillo. Sin embargo, el impacto fue muy bueno para ellos. O sea, les encantó. Y el resultado final, a eso me refiero. Pero al principio era un poco difícil. Ellos, por ejemplo, se dedican a la construcción en Estados Unidos. Uf. Entonces, había como muchas críticas técnicas de, oye, ¿por qué así? ¿Por qué no así? Pues porque estamos en México. Ahora sí que no puedo hacer lo mismo de Estados Unidos porque acá hasta los suministros de energía son muy distintos. Refiriéndome, por ejemplo, gas, agua, uh-huh. Electricidad, saneamiento. Entonces, le digo, pues no, esto así tiene que ser. Oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esta coladera aquí? ¿Por qué el otro? Pues porque se va a ocupar. Aquí en Morelia sí llueve más. No neva, como en Chicago, porque estaban en Chicago. Digo, pero aquí se va a ocupar por esto. Entonces siempre hubo como esa... comparación. Exacto. De procesos constructivos, Estados Unidos, México. Es correcto. Entonces ellos traen los tiempos muy acelerados. O sea, sí. Es que acá lo hubiéramos hecho así.
Pues sí, pero en base al proyecto yo eso no lo hubiera podido hacer acá, de esa manera. Ustedes aceptaron un proyecto que obviamente les agradó y pues los procesos de allá tal vez no los puedo llegar a empatar. No, los materiales son diferentes. Exactamente, también. O sea, hasta su herramienta. Ellos tienen muchísima mejor herramienta que nosotros. Esa es una realidad. Sí. Sus procesos son muy distintos. Ellos casi no trabajan con macizos. En México seguimos trabajando de una manera, si quieres, ornamental, artesanal, porque seguimos trabajando con muchos macizos. Claro. Entonces, fue un poco tal vez difícil al principio entendernos. Sin embargo, pues nos dieron la confianza. Obviamente, pues siempre les explicábamos, les decíamos el por qué, porque el hecho de que tú expliques algo y no lo justifiques, pues no tiene sentido. O sea, claro, estás vendiendo mentiras. Entonces, ellos sí quedaron satisfechos por la parte en la cual, pues bueno, vieron que sabíamos y nos dieron la confianza, empezamos. Antes de que empezáramos tuvimos una entrevista personal, pero pues ya estaba pues, prácticamente definido. Y ellos se fueron. Se quedó ahí una hermana de ellos. Nosotros les mandábamos fotos, reportes semanales. Ellos ya tenían un presupuesto de obra. Hubo ligeros cambios en la obra, o sea, es muy poco. Y quedaron pues satisfechos sobre todo por el contraste que antes tenían de sus fachadas, tanto exterior como interior, a como quedó ahora. Y ellos exactamente regresan con esa nostalgia que tú dices. O sea, ahora, por ejemplo, que los he visto, me dicen, la verdad me da mucho gusto llegar porque me acuerdo cómo estaba y ahora que tenemos pues ligeramente solo 2 años y ellos vienen 2 o 3 veces al año, entonces les genera ese gusto de decir, bueno, la inversión fue bien ejecutada, me gusta cómo quedó, se sienten tranquilos. Nos recomiendan y hasta ellos se vuelven clientes otra vez. Claro. Entonces, a veces los procesos son difíciles con ellos. Pues porque están allá. Obviamente existe una desconfianza, es su patrimonio. Y aunque nosotros les explicamos a los clientes que pues uno de nuestros objetivos principales es cuidar y maximizar su recurso. Claro. Porque son inversiones que no se hacen todos los días. Claro. Entonces no hay mucho margen de error y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad, esa ética y ese profesionalismo de cuidar su recurso. Al final de cuentas, todo tiene que ir alineado y eso comienza desde el proyecto ejecutivo, desde la conceptualización, porque una necesidad se puede ser el recurso económico. Claro. Entonces, muchas veces los clientes comentan, es que yo quiero algo bonito, barato y bueno. Las 3 veces. Como siempre. Y ahí hay que empezarlos a alinear. Sí, sí. O sea, ok, sí se puede, nada más que pues va a pasar esto y esto y esto. Si usted lo quiere así, pues sí va a estar bonito, pero no va a ser barato. Ok. Entonces empezamos desde ahí a alinearlos. Sin embargo, pues gracias a Dios han sido experiencias buenas. Yo creo que todas esas personas que están allá, creo que son un mercado muy bueno, sobre todo porque Michoacán tiene muchísima migración hacia allá y la verdad a las personas allá les ha ido bien y regresan con las ganas de decir, ok, ahora sí traigo con qué y quiero hacer mi casita, hacer mi cabaña, mejorar X cosas, o sea, y también vienen con muchas ideas. Sí, quieren regresar como y marcar, ¿no? Que regresaron. Exacto. Económicamente bien. Es un comportamiento que se nota bastante, sí. Que lo vemos en muchos familiares o amigos que de repente vienen en diciembre, pues traen la trocota del año. Claro. Y de repente traen... clásico. Sí. ¿No? Pero muy interesante el mercado de mexicanos en Estados Unidos y ojo, o sea, es empezar con un análisis yo creo que demasiado sencillo, que es... ¿Dónde están los michoacanos? ¿Dónde están los jaliscienses? ¿Y qué conexiones tiene el aeropuerto de Morelia con las diferentes ciudades de Estados Unidos? Claro. Y bueno, si hablamos de campañas de marketing, es como, ok, pues empieza a meterle poco a poquito unos centavitos en ese tipo de ciudades. Y por ahí, sí. Justamente lo platicábamos con un arquitecto, o sea, 200 pesos de inversión en redes sociales le trajeron un proyecto bueno. Claro. Entonces creo que es analizar un poco el comportamiento, hacia dónde va, y el tema de la nostalgia de regresar algún día a México es un punto muy bueno. Justamente ahorita en un podcast lo he escuchado, estamos en el punto en el que México se está volviendo sí. este plan B para muchos
que viven en el extranjero y justamente invertir en tierra y que con esos $200,000 que tienen allá pueden hacer algo increíble que en México, quizás en playa, quizás en una de las ciudades más importantes. Claro. Entonces está muy, muy interesante. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad, o sea, para todos los arquitectos en el cual pueden voltear a ese mercado. ¿Cuál fue la dificultad o a través de qué medio? Porque el tema de los pagos, ¿sí? Es un tema porque hace poquito yo me tocó hacer un favor a un amigo de ir a sacar una remesa que mandó a Banco Azteca, comercial no pagado, ¿no? Y justamente enfrente de mí había una persona que pues bueno, tenía una voz demasiado alta y escuché justamente a qué iba, ¿no? Iba a retirar un dinero para la construcción de la casa de un amigo de él. Y estábamos hablando de 47,000 pesos, ¿no? Pero es un tema, ¿no? O sea, porque se vuelve desgastante, peligroso ir cada semana o cada 15 días a Electra y salir con esa cantidad de dinero en la bolsa, en efectivo. Y yo digo, bueno, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo trabajaste tú con ellos? Así como pusiste el ejemplo tal cual de ir Banco Azteca, comercial no pagado, a todo lo de Grupo Salinas, vamos a englobarlo así, otro comercialote. Saludos. Fue así. ¿Por qué? Porque los paisanos, ellos se les es más fácil transferir por esas tiendas que hacerlo por otra institución bancaria. No sé qué tipo de arreglos existan. Lo que sí sé también es que a ellos, por la cuestión de los taxes allá, es otro tema que también, pues de alguna manera, pues obviamente buscan, pues esquivar. Porque allá exacto, o sea, es más difícil. Entonces, sí es un tema que ellos no sabían cómo hacerle. Y yo también decía, ay, pues, ¿saben qué? Pues aunque sea poquito y tal cual así. O sea, es ir cada semana o cada quincena. Envío a tu nombre, exacto. Envío a mi nombre. Es correcto. Entonces, a veces, pues, transferían poquito a nuestras tarjetas personales. Okay. No nos pasábamos cierto monto. Y esa era la manera en la cual salíamos. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban allá. Claro. Entonces ellos no es que lleguen con todo el recurso en efectivo y órale, no, eso también es imposible casi de hacer. Ya sabe. Y es todo un tema porque yo creo que pues se debería de crear alguna estrategia y sobre todo porque también, por ejemplo, pues hasta para facturar a Estados Unidos. Nosotros que trabajamos para una empresa de cines o que fuimos proveedores o somos proveedores, es difícil el hecho de todo el tema SWIFT. Son como muchas trabas. El gobierno norteamericano de alguna manera tiene como muy controlado todo ese poder, sí. Porque finalmente el dólar y el dinero pues es poder, se convierte en poder automáticamente y tienen esa absorción que pues es muy difícil maniobrar. Entonces ha sido complicado, pero ha sido la única manera en la cual lo pudimos pues lograr porque no había como que de otra. O sea, el anticipo que pedimos, por ejemplo, en aquel momento, pues no fue ni del 30 ni del 40%, porque pues, no era posible hacer ese tipo de movimientos. Claro. Entonces, eran movimientos semanales. Estar yendo, como te decía, semanal o quincenalmente es peligroso. Estabas tentado en comprar una itálica, yo creo, de tantas veces que... Sí, para mínimo... La licuadora. Para mínimo distraer al delincuente. Pero lo que teníamos que hacer es ir a puntos distintos. Okay. O sea, tal vez iba un día al de la Lázaro, otro día me iba al de otra ubicación y así estábamos. ¿Por qué? Pues porque también, como está la situación, tú sabes, sí. Es bien complicado el tema. Y pues imagínate que te quiten un recurso así, es un golpe bajo. Sí, fuerte. No, interesante. Creo que ahí podemos solucionarlo. Sí. En alguna estrategia y pues bueno, también preparar es ahí correcto, ¿no? Buenísimo, pues... ¿Qué más? Interesante con lo que han logrado ya como despacho, pues se han enfocado en el tema residencial, pero también hablas del tema comercial, que han trabajado de la mano con Cinépolis y que pues bueno, o sea, tienen un poquito más de
de ideas a corto, mediano plazo, como el desarrollo inmobiliario, que bien lo has platicado, ¿no? Es correcto. Coméntame qué es lo que te ves haciendo, hacia dónde va el despacho, qué es lo que te gustaría hacer en los próximos años. Pues mira, como te había comentado, nosotros no somos un despacho enfocado a un nicho. Ahorita, por ejemplo, estamos en la remodelación de una clínica, bueno, de un edificio para hacerlo clínica. En Altozano hicimos un detallito de un roof garden. Ahora sí que el despacho, hasta te lo voy a decir así tal cual, para sobrevivir, jamás pensé en enfocarme en un nicho. De hecho, fue muy curioso cuando estábamos pues totalmente enfocados en lo industrial. Hubo un momento en el 2014, 2015, fue como otra pequeña recesión y la industria, o sea, se paró bastante. Eso fue lo que a mí me abrió los ojos, decir, yo no puedo seguir así. O sea, el despacho no puede seguir así. En aquel momento el despacho estaba muy pequeño. Nos veían a nosotros más como unos constructores, como unos contratistas vilmente, lejos de ser un despacho de arquitectura y construcción, de diseño y construcción. Y desde ahí fue mi inquietud y mi necesidad de, aprender más cosas, estar mejor capacitado, y aparte, pues voltear hacia otros lados. Desde el punto de vista económico, a mí me encanta la industria porque es más redituable que lo habitacional. Okay. Es así de frío y de claro. Pero cuando no hay una cosa, hay que voltear a otro lado. Entonces, eso nos llevó a que nosotros nos adaptemos a lo que llegue. Entonces, hemos hecho de todo un poco. Esa parte de adaptación nos ha dado, pues, experiencia en un campo más amplio. Y eso es bueno. O sea, yo lo veo muy bien. Por la parte de que no te quedas anichado en una sola cosa. A mí, por otro lado, me aburre y me enfada estar haciendo siempre lo mismo. Okay. Si siempre estuviera haciendo casas, yo creo que va a llegar un punto en el que digo, güey, ya, estoy harto de las casas. Y no, gracias a Dios siempre ha existido esta variabilidad en los proyectos que ha nutrido bastante. Y, por ejemplo, la parte de los corporativos, que hemos trabajado para los corporativos, fue muy útil, sobre todo porque nos alinearon en procesos internos. O sea, nosotros obviamente también aprendimos de la cadena de cines, con Cinépolis, como dijiste, de todos los procesos que llevan. Eso nos nutre. También de manera indirecta hemos trabajado para otra cadena hospitalaria y es parte de lo mismo. O sea, vemos cosas buenas, cosas malas. Eso nos ayuda a nosotros como definir nuestros procesos internos, que es algo muy importante y que, por ejemplo, yo no había desarrollado. Hasta hace años que dije, no, o sea, todo tiene que tener un proceso, todo tiene que tener una validación, todo tiene que estar documentado. Como lo que dice Axioma, que por ahí te había comentado. O sea, sí. Axioma es de las, o bueno, considero que es la mejor gerencia de obra a nivel nacional. Y ellos documentan todo. O sea, desde qué le duele al cliente, qué le preocupa, o sea, desde la primera entrevista hasta la entrega, mantenimiento y operación. O sea, todo el proceso lo documentan. Y eso es bueno para ambas partes. Entonces, teniendo todo este contexto que te acabo de comentar, el despacho sí, obviamente cada vez lo quiero enfocar más al desarrollo inmobiliario. Ya como tú sabes, hemos tenido por ahí algunos amigos, colaboradores, Toño Vázquez, Quique Figueroa, Charlie, mi gurú, varias personas, Juan Pablo de Iasa, Pablito Lais, muchos amigos que pues bueno, a raíz de Gus Marcos como que todo empezó. De Brando Angulo también se le aprende mucho y pues gracias a las redes sociales y a la pandemia fue que empezó este boom y que yo también empecé a ver ese mercado. ¿Por qué me interesa mucho el desarrollo inmobiliario? Porque para mí es increíble que doctores o licenciados sean desarrolladores y nosotros como arquitectos o ingenieros o constructores no lo seamos. Ellos nos contratan. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, platicando con mi hermano que es ingeniero civil, yo le decía, güey, estamos mal de la cabeza, por no decir ahorita otra cosa. ¿Por qué? Porque no es posible que nosotros teniendo todo ese bagaje técnico, toda esa expertise de proyectos, de obra, de administración, pues no lo hagamos. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para nosotros, o para mí desde mi punto de vista, se volvió un desarrollo que tenemos que lograr poco a poco. Obviamente son retos distintos. Claro. ¿Por qué? Pues porque ahora hay que buscar terrenos, hay que buscar inversionistas, hay que hacer el estudio de mercado, ver qué tal funciona, hacer tu proforma, alinear los costos, checar los materiales, ver lo que está alrededor. O sea, son tantas variables que se aprenden en el desarrollo inmobiliario que es enriquecedor, muy enriquecedor.
Sin embargo, aquí ya se viene la parte administrativa en la que nosotros nos hace falta trabajar, ¿me explico? Obviamente seguir investigando, porque la parte técnica de alguna manera está cubierta. Sí. Ahora estamos desarrollando todo lo demás y por eso pues estar en cursos con Gus, con Brando. Que es un poco lo que hace 4S, ¿no? Como este estudio de mercado, saber qué es lo que se necesita en esa zona, qué es lo que ya hay, qué es lo que puedes proponer, hacia quién le puedes proponer. Exactamente. Ese tipo de sí, y todos los procesos de 4S, por ejemplo, están muy bien alineados, ya los tienen muy bien perfeccionados. Claro. Yo creo que todo eso suma. Estar aprendiendo de los demás, estar evolucionando en conjunto, yo creo que suma bastante. Yo creo que Morelia es una ciudad que tiene mucho potencial. Solo que, no sé, a veces los morelianos somos tan cortos de alcance o de visión que pues hay cierto temor, ¿no? Y ahorita también la situación pues no está tan bien que digamos. Sin embargo, pues es un reto. Entonces hay que afrontarlo como tal y pues seguirle dando. Y sobre todo también porque uno de los objetivos del despacho también es que cada vez dependamos menos de clientes que tengan que llegar. Cada vez dejar lo que es ciudad industrial, lo que es corporativos y nosotros mismos generar nuestra propia chamba. Me importa mucho porque de esa manera pues yo le puedo dar crecimiento, puedo dar trabajo tanto en oficina como en obra y pues eso es un ganar-ganar para todos. Al equipo yo siempre le inculco el hecho de que el equipo somos todos. Si yo fallo, ellos fallan. Si ellos fallan, yo fallo. Y tenemos que jalar parejo. Entonces, el hecho de que el despacho poco a poco empiece a tener su propio trabajo, empiece a generar su propio trabajo, pues eso también te da mucha seguridad y estabilidad. Y la idea es, pues, ser referente. O sea, no es nada más, pues, quedarnos ahí, sino ser referente, hacer las cosas bien, ser algo que sea muy, muy particular, que esté bien hecho, a conciencia. Y siempre enfocado al cliente. Al final de cuentas, nosotros no somos los usuarios son los clientes. Sí. Y siempre nos tenemos que poner en los zapatos de los clientes, quien sea. Sea un corporativo, sea alguien del sector industrial, sea un particular, sea un inversionista, sea un cliente de Estados Unidos, sea quien sea. Y eso es primordial, porque si no vamos a llegar a buen puerto. Sin embargo, esa es la visión ahorita. Obviamente vamos a seguir atacando todos los proyectos que puedan llegar. Hay por ahí algunos en puerta. Más sin embargo, el desarrollo inmobiliario, pues no quito el dedo del renglón. Tú sabes, ya ves como luego te digo, oye, búscame un terreno para esto, búscame para el otro. Y como en todo hay trabas, pero hay que superarlas. Hay que superarlas. Justamente. Y pues como tú lo dices, hacer equipo, ¿no? Una previa investigación para antes de mover una piedra, saber muy bien a dónde la vas a mover y por qué, ¿no? Es correcto. Muy bien, bastante interesante. Yo también soy un fiel creyente que Morelia es una ciudad que tiene todo, muy rica culturalmente, con un clima excepcional, que de repente está el sol, de repente cae lluvia y de repente vuelve a salir el sol. Pero eso también lo vuelve mágico, como toda la cultura, todo el centro histórico, toda la gastronomía, todos los pueblos mágicos, la ubicación geográfica, el mar que no está tan lejos también. Y pues hasta la misma gente que es más buena onda que en otras ciudades, más alegre. Sí, la verdad, yo a Morelia le veo mucho potencial, no porque sea de Morelia. Creo que en algún momento te lo comenté, no recuerdo. A mí, por ejemplo, se me hace ilógico que Querétaro sea un punto tan grande de industria cuando está lejos de un puerto. Está cerca de la Ciudad de México, todos lo sabemos. Pero Morelia, que estamos a 3 horas de Lázaro, 4 pues, no tengamos un sector industrial desarrollado, para empezar. Híjole, o sea, es un tema político que... Creo que sí. Que, pues bueno, no vamos a ahondar. Político y bueno, por parte del sector público y sector privado. Creo que no ha logrado esa sinergia. Es correcto. Para hacer esto posible. Creo que hay mucho conflicto de intereses. Exactamente. Y lamentablemente quienes han tenido o han estado en esa posición de llevar a cabo este tipo de industria o de núcleo, pues no están dispuestos. Y es que mira, si lo ves desde el punto de vista en que si Morelia fuera un sector industrial, o sea, que tenga una zona industrial fuerte, Morelia también tiene un centro histórico, como lo acabo de decir, hermoso, o sea, es de los mejores de México. Claro. Y llegó a ser la tercera ciudad más importante de México. Exactamente, entonces tenemos ya ciertas zonas de desarrollo como lo es Altozano, como lo es Tres Marías. O sea, la verdad, hay buenas zonas de desarrollo y también hay zonas de desarrollo de otros niveles. Realmente Morelia tiene muchas cosas que no se están potenciando. Y está pasando ahorita un fenómeno
pues no raro. Yo creo que ya es normal en el centro que mucho extranjero está comprando las propiedades. Claro. Entonces, todas esas propiedades están invadiendo. exacto, ya nos están quitando nuestras propiedades. ¿Y qué pasa con ellos? Pues obviamente ellos vienen con el capital, lo invierten, pero ya no es parte de nuestro contexto, de nuestro patrimonio, ¿me explico? Y ahí viene otro tema con el INAH. Nosotros que traemos un proyecto en el centro, o sea, son muchas trabas. Sí. Y lo voy a hablar abiertamente porque es increíble que nosotros como arquitectos queramos pues potenciar las casas, no salirnos del estilo, no nos podemos salir, eso lo tenemos claro. Pero ya por el hecho de que como está el decreto presidencial, de que como estás en zona de monumentos históricos, de que como estás colindando con monumentos históricos, pues no te dejan hacer nada. Y dices, oye, o sea, no se trata de eso, yo quiero sumarle al proyecto. O sea, estamos cuidando la proporción, la forma, la simetría, o sea, nos alineamos a ellos. Y de todos modos te dicen no. No. Sí. Entonces, es como decir, güey, está el árbol de limones y no me dejas hacer limonada. Como, sí. ¿Por qué no me dejas si lo tenemos aquí? O sea, y el limón, en vez de sacarle todo el potencial, pues se convierte en un limón amarillo. Exacto. Exactamente. Ya se ve feo y pues no. Y lo mismo está pasando con el centro. O sea, tenemos un centro con mucho potencial, pero lamentablemente no hay este apoyo por parte del INAH para poder hacer pues varios proyectos, que creo que pues tenemos un centro más bonito que el de San Miguel de Allende. Sí. Tenemos la posibilidad de hacer mejores terrazas. Claro. Y tenemos más historia, más cultura. Exactamente. Entonces, ahí es... yo también estoy un poco enojado con esa parte. Sí, y Morelia sí puede vivir de la cultura. Exactamente. Y bueno, lo platicábamos en un podcast con el doctor Eduardo Rubio. También de la cultura se puede claro. hacer grandes cosas. Sí. Pero debemos de empezar a hacer estos cambios de no estar regalando todo. Es correcto. Conciertos de primer nivel y completamente gratis. Y el mismo moreliano ni siquiera lo valora. Quienes lo valoran son los extranjeros, que de repente pues vienen a este tipo de conciertos y dicen, wow, o sea, ¿cómo pueden tener esto gratis? Pues órale, yo hasta me compro una casa aquí con muy poco dinero, convirtiendo el dólar a peso, claro. Y ya se quedan viviendo aquí. Entonces creo que es muy importante voltear a ver el centro histórico de cada una de las ciudades, o sea, y algunas playas también en todo México, de ponernos las pilas, ¿no? Ahorita estamos en el momento en el cual se va a ver este cambio y este crecimiento en el sector de bienes raíces en todo México y debemos de ser parte de y no tomar decisiones tan frías que al último nos quiten como tal, sino nosotros desde nuestra postura como mexicanos, pues también, ¿no? Sí, sumar. Sí, te escucho mucho 4T, pero no, chavos. O sea, sí, somos mexicanos y todo, y quizás hacer alianzas con los mismos extranjeros, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, si ellos quieren venir a invertir, va, pero bueno, hay que hablar de las condiciones para hacer este tipo de inversiones. Exactamente. ¿Sí? No estamos cerrados a hacer ese tema. Sí, totalmente. Buenísimo, arquitecto, pues gracias. Al contrario, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y, ¿qué te gustaría decirles para despedirte a todos los constructores, arquitectos, gremio? Híjole. Échenle ganas. Pues aparte de echarle ganas, yo creo que es importante, o yo sí considero muy importante el hecho de que seamos lo más éticos posibles, que las generaciones que vienen abajo les demos un legado en el hecho de trabajar, llevarlos a obra, es importantísimo. La honestidad, yo creo que estamos en una sociedad que se está desgastando y que también hasta nuestro gremio se desvaloriza mucho por nosotros mismos. Entonces yo creo que el mensaje que me gustaría dar es que pues todos podemos sumar, jalando parejo, sin tener que pasar por encima del otro, compartiendo experiencias y aprendiendo unos de otros. Al final del día yo creo que la intención es nutrirnos, crecer en conjunto, porque tenemos que convivir y ser más respetuosos con todo el consumismo que a veces tenemos con el medio ambiente, sobre todo por la industria de la construcción, que es de las más contaminantes, de las más agresivas, y pues ser más conscientes, yo creo que de todo nuestro desarrollo. Buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De eso se trata este podcast, de poder aportar a la industria de bienes raíces, a tomar mejores decisiones, en dónde estamos, hacia dónde vamos, y también
un poco de las oportunidades que hay en el sector. Es correcto. Buenísimo, pues dejamos los datos aquí del arquitecto Carlos Mesa para que por ahí lo contacten y pues bueno, podamos hacer quizás por ahí algunos proyectos en conjunto más adelante. Con mucho gusto. Y gracias por estar viendo ese video en YouTube y aquellos que lo escucharon en Spotify, muchísimas gracias por compartir y nos estamos viendo en otro episodio. Mi nombre es Hilde Duarte y esto es el podcast de inversiones inmobiliarias INI. Hasta luego.